Mi nombre es María José Padilla Mendoza, estudiante de la UDG en la Preparatoria Regional de Petitlán, Modo y Agualica, y curso el sexto semestre en la TAE Creatividad del Pensamiento. Y el libro de que voy a dar el día de hoy es Mi lucha, del autor Hitler. Un libro que, si bien es muy controversial, me parece muy interesante, ya que nos habla de la historia de Alemania desde un punto de vista de una de las figuras más controversiales y más criticadas de toda su historia. Nos contaba cómo es que veía la corrupción de instituciones como los sindicatos y el parlamento. Una de las enseñanzas que nos muestra este libro viene de las palabras textuales del autor, que dice: una acción social no puede exigir el tributo de la gratitud, porque no prediga mercedes, sino que está destinada a restituir derechos. ¿Qué es lo que trata de decirnos con estas frases? Es que una buena acción hecha por alguien con muchos recursos, hasta por el mismo Estado, hacia las personas con bajos recursos o que sean considerados pobres, no tiene que esperar un gracias o algún tipo de requerimiento a cambio, sino que simplemente se tiene que hacer por el hecho de que todos somos iguales. Y así es como todo donde Hitler hace todo su libro, porque él nos lo marca como si fuéramos toda una sociedad, bueno, si fueran una sociedad, ya que él no se marca como un partido, sino como una parte de un todo, de lo que él llamaba su Alemania querida. Además, en el libro decía varias soluciones para la miseria de las calles, como por ejemplo mejorar las condiciones para el desarrollo del campo y la agricultura. En realidad, él en su libro, no sé si sea porque él nació en una parte agrícola, en un pueblo agrícola, él en su libro siempre dice que lo más importante en un país es el sector más pobre, el sector primario, debido a que de ahí se basa toda la materia prima, que es la que sustenta toda la economía del país. Aparte de esto, él nos decía que es necesario un sentimiento de responsabilidad social, sentir que todos juntos somos un colectivo y que como tal debemos de ayudarnos entre nosotros. Esto nos demuestra cómo es que al estar todos juntos él logró la grandeza de su imperio. Bueno o malo, también todo el mundo no podemos negar que sacó a Alemania de la gran pobreza en la que estaba en el momento de la Primera Guerra Mundial. Además de esto, nos habla a fondo de los sindicatos, que él dice que cuando él entró a lo que era el sindicato de los pintores, le decían que tenía que entrar ya a fuerzas, y decía que se les cobraban mensualidades y muchos tipos de cosas entonces para tener la protección que ellos querían dar. Esto lo podemos ver hasta nuestros días, cómo es que se cobran mensualidades o anualidades en diferentes sindicatos por el simple hecho de llegar a hacer esa profesión. ¿Y esto qué nos ayuda? Decía él, es un sindicato para él nunca hizo nada en su voluntad, nada más eran personas que llegaban dinero del bolsillo de las personas. Además de eso nos habla del parlamento, que como nosotros sabemos, un parlamento en sí son muchas personas debatiendo cómo hacer ley, cómo poder ser un gobernante. Él le parecía ese tipo de gobierno algo malo porque nunca había un responsable. Si tomaban una decisión errónea o si no pensaban las decisiones, no había responsables. Es por eso que él decía que el parlamento a la larga no iba a funcionar, porque realmente uno, a menos que tenga consecuencias en sí mismo, no puede tomar este tipo de responsabilidades como son todo el país. Ahora, también nos hablaba de los judíos, hablando más a fondo, que él veía cómo en cualquier partido que seguía, cualquier periódico que leía, cualquier imprenta que seguía, casi cualquier cosa a la que él le encantaba y quería investigar más de ello, se daba cuenta que los principales líderes eran judíos, como vemos hasta el día de hoy. Es por eso que él agarró ese sentimiento de que eran una plaga, porque él decía que ni siquiera eran de ahí, que se llevaban todas las riquezas, que dejaban a la gente pobre. En realidad, él siempre decía que la prensa que él tanto admiraba también era judía y veía cómo es que escondían muchas cosas, como por ejemplo, él cuenta de un incidente que él vio con una persona de los altos mandos judíos, y resulta que en los periódicos que siempre ponían todo ese tipo de cosas no salió. Es por eso que él agarra ese tipo de apatía ante esa raza en particular. También aquí él nos muestra diferentes tipos de personas y cómo las clasifica. Tenemos las primeras, que son los crédulos que admiten todo lo que leen. Este tipo de personas son las que vemos hasta hoy en día, que nada más leen un pedazo de algo y ya creen que son capaces de todo. Él esto, a pesar de que él leía mucho, lo veía como algo malo, debido a que él decía que uno tenía que hacerse un pensamiento crítico según lo que leía. El segundo tipo de persona que dice es aquellos que ya no creen en nada, aquellos que ya están aislados de todo, que creen que nada puede cambiar, que nada puede ayudar, que creen que ya sus vidas no valen para nada. Él decía que este tipo de personas realmente era la que más le molestaba también, por el simple hecho de que no tenían espíritu, ni siquiera podían ver el amor, ni siquiera podían ver la desidia, solo ellos veían una nada. Y el tercer tipo de persona que él veía eran los espíritus críticos que analizan lo leído y saben juzgar. Aquí él, aunque es egocéntrico, la verdad, él se ponía en este tipo de personas,
debido a que él decía que cada cosa que él leía la investigaba a tal fondo que él podía llegar hasta los orígenes de las personas que lo hacían. Esto en realidad para mí en lo personal me parece el tipo de persona que todos deberíamos de ser, debido a que una persona que solo se queda con lo leído o que no cree nada de lo que lee, se vuelve una persona que no saben realmente para qué leer, porque hay cosas que a uno le convencen, no hay cosas que le parecen demasiado reales, demasiado falsas. Por eso que este tipo de personas yo pienso que son las que realmente construyen un país fuerte. Además, como una de las características que Hitler nos ponía para un buen líder, decía que era ser un buen orador. Decía que la oratoria es el mejor método para llegar al corazón de las masas. ¿Eso qué nos quiere decir? Él decía que un escritor puede llegar a muchas personas, que alguien que actuara puede llegar a muchas personas, pero que alguien que hablara enfrente de las otras personas y que con sus palabras llegara a convencer a la otra persona de lo que él decía, era el mejor líder posible. Debido a que aparte de todo esto, de esta forma uno podía llegar de una forma más personal con las personas las cuales lo estuvieran escuchando y las cuales pudieran llegar a apoyarlo. Es por este tipo de cosas que se le conoce como uno de los primeros que empezaron a practicar discursos en frente de espejo que no eran realmente oradores, sino porque practicaban todo lo que decían con antes, pero él decía que cualquier acto, cualquier palabra dicha en público tiene que ser medida milimétricamente, debido a que esto es lo que las personas se llevarían de uno mismo. Ahora, él también nos muestra la oratoria como el mejor método de cómo uno pueda llegar a convencer a otra persona, debido a que esta es la forma, como ya dije, aparte de que es más próxima, también es una forma en la que la otra persona te entrega toda su atención, y en la cual si es que realmente a esa persona le interesa lo que estás diciendo, puede que incluso se llegue a interesar más y quiera investigar más por su cuenta, que esta era la forma en que él decía que se podía iniciar una revolución. El amor que uno mismo tiene por su nación. Él dice que un verdadero sentimiento nacionalista es de aquellas personas que están dispuestas a amar a su nación, a luchar por ella y sobre todo que la respeten y que aprendan mucho sobre esta. Porque él decía que el amor es proporcional a cuánto conoces a una persona o en este caso a un país. Porque decía que aquellas personas que decían nacionalistas o que se decían amar a su país y que no conocían su historia eran simples hipócritas. Él decía que era como conocer a una dama y ni siquiera saber su nombre o ni siquiera saber su historia, sus padres. Pero decía que puede parecerte hermosa por fuera, pero siempre tienes que conocer más a fondo todas estas historias. También una de las cosas que me dejó muy presente este libro es que aparte de que está hecho por una de las personas que sí es conocido por las cosas atroces que ha hecho, pero este libro quiero dejar en claro que lo escribió cuando estaba en prisión. ¿En qué prisión? Se preguntarán si él, cuando sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se suicidó. Él después, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, él era soldado. De ahí él quedó ciego debido a un gas y de ahí lo metieron, de ahí se hizo líder de su partido. Con ese líder de su partido intentó dar algo así como un tipo de golpe de estado y él fue apresado. Es más, hasta en el mismo libro vienen fechas conmemorativas que te dicen en qué momento fue cada cosa. Aquí, por ejemplo, también te marca el momento en el que hasta el hecho de tener partidos que fueran aparte de los normales, como era un delito federal, debido a que el canciller de ese entonces no confiaba en Hitler, pensaba que era una gran amenaza. Ahora, a pesar de saber todo esto, que quede claro que este libro no fue hecho por el gran asesino que todos conocen, sino por una persona que todavía creía ciegamente en sus ideales y que realmente no esperaba hacer todo lo que hizo. Es por eso que yo los quiero dejar con esta frase que me gustó mucho, que es que uno solo puede luchar por aquello que se quiere. Se quiere lo que se respeta y se puede respetar únicamente aquello que se conoce. Lo que les voy a hablar el día de hoy es el libro.